¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán nos da la bienvenida a cada uno de los que estáis ahí, fielmente siguiéndonos y aprendiendo la palabra de Dios. Y cómo no, darle la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches a todos. Esperamos que hayan tenido una semana bendecida, llena del Señor, de su dirección y de su amor. Y vamos a otro tema más, como ya lo mencionabas, de este tema que estamos tomando es si existe Dios, ¿no? Así es. Vamos con la última parte de toda esta enseñanza que venimos haciendo durante los últimos programas, basado en lo que bien nos está diciendo Ale sobre la pregunta de si Dios existe y basado siempre en las opiniones que hemos ido extrayendo del vídeo, que por cierto vamos a ver a continuación para todos aquellos hermanos y hermanas que no nos hayan seguido en los vídeos anteriores, en los programas anteriores, puedan saber de qué estamos hablando y los que nos seguís podáis coger el hilo conductor. Así que vamos a ver el vídeo y ya estamos con vosotros. Dios, no lo sé, no te puedo responder a eso. No. Un poco que sí, un poco que no. Sí. Pues que muy mal, porque las cosas que no se saben no se pueden decir. Para lo que quiero, creo, para pedirle cosas. A lo mejor nunca se sabe si se van a cumplir. Porque me da fuerza y autonomía y muchas cosas. Psicológicamente, claro, si tú te lo crees, psicológicamente tú te ayudarás. Pues yo también podría decir, mira, creo en este perro y el perro me está dando fuerza. Lo mismo, cualquier cosa. Creo que no nos podemos basar en un libro de fantasía y ciencia ficción como creo que es la Biblia para hacernos nuestras normas de vida diaria. Si ahora en este tiempo alguien sale diciendo eso, nadie le creería o le tomarían por loco. Y en aquel tiempo sí, porque le decían cualquier cosa y la gente se lo creía. Puedes creer en Dios sin que le pongas un nombre específico, adhiriéndote a una religión específica. Pues hombre, porque por una creencia concreta no puedes hacer que otra gente viva o deje de vivir de una manera concreta. Yo creo que cada uno tendría que actuar como cree, como piensa y como cree que está bien. No tiene por qué seguir a nadie, ni porque alguien hace tiempo haya dicho nada. ¿Tú crees que Dios existe? Sí, señora. ¿Por qué? Pues porque si no, ¿cómo se creó este mundo y todas las cosas que están acá? Sí. ¿Por qué? Por los animales que hizo, los árboles, todo eso. ¿Dios? No sé, yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que debe existir algo supremo, pero no que no es Dios ni no es conocido todavía. ¿Tú crees que Dios existe? Sí creo que hay algo más allá del ser humano, pero pues tanto como un Dios, pues eso depende también de la religión de cada quien, ¿no? ¿Y por qué crees que existe como algo así? Siempre hay como cosas raras que pasan que sencillamente la ciencia no las puede explicar, entonces por eso sí lo creo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Indicar algo importante. Este es el último programa que vamos a dedicarle a responder las inquietudes de este video. Creo que dentro de nuestra mente finita hemos intentado explicar lo más detalladamente posible cada una de las posiciones que nos comentaban. Y hoy, si Dios lo permite, vamos a tocar las dos últimas. De todas maneras, lo que siempre decimos, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, está nuestro chat activado y los comentarios también para poder escucharos y poder dar respuesta dentro de nuestras posibilidades a vuestras inquietudes. Así que sin más preámbulo vamos a entrar en materia y vamos a iniciar con una de las opiniones que decía un jovencito, decía, las cosas que no se saben no se pueden decir. Alex. Bueno, esta es una pregunta también que nos va a llevar un poco de análisis. Yo, siendo muy sincero, inicialmente no sabía por dónde abordar el tema, ¿no? Yo decía, las cosas que no se saben no se pueden decir, tiene un poco de lógica en cuanto a la pregunta como tal,
y pensando y meditando acerca de ella, creo que la mejor forma o el mejor lado por donde la podemos abordar es como desde el pensamiento agnóstico. El agnosticismo nos dice o tiene una postura muy parecida por cuanto dice que hace falta información para definir, ¿cierto?, la existencia de Dios, más o menos. Ellos dicen en su postura, dice que la veracidad de ciertas afirmaciones, sobre todo en el ámbito religioso, ¿cierto?, no tienen demasiadas pruebas, de demasiadas maneras con lo que uno puede darse cuenta si de verdad existe o no existe Dios. Entonces, digamos que desde esa perspectiva vamos a ir, pues, a ir desarrollando lo que se piensa con el agnosticismo, chévere desde este punto de vista, porque es una manera de ver también otro tipo de creencia, otro tipo de pensamiento que encontramos bastante últimamente en nuestra juventud, sobre todo, ¿no? Ese pensamiento agnóstico. Así es. Tenemos que tener en cuenta algo, ¿ok? Dice que las cosas que no se saben, quiero quedarme con esta primera parte para poder dar una opinión. Dice el ser humano, y tenemos que tener siempre eso presente, el ser humano ha sido provisto por Dios, obviamente porque el ser humano es creado por Dios, de una mente racional, ¿ok? Nos hace pensar, nos hace meditar, nos hace examinar las cosas, pero también es una mente finita, ¿ok? No podemos intentar tener la mente del creador si somos creación, ¿sí? Me pone feliz que realmente haya opiniones como esta porque tristemente hoy en día el hombre moderno ha dejado de preguntarse por las cuestiones fundamentales de su existencia, ¿vale? Se han centrado, la gente se centra en el vivir, en el día a día, pero no va más allá, no preguntan, no examinan qué hay más allá de lo que sucede al día a día, ¿no? Y creo que esto también es parte un poquito del propósito del enemigo, que realmente la gente no se pare a pensar en qué hay de ahí fuera o quién nos ha creado o... Sí, también es un poquito la función de Satanás. Dice que Satanás tiene cegada el entendimiento de la humanidad, ¿no? Y desgraciadamente hoy vivimos en un mundo en el cual la gran mayoría mantiene su mente o su espiritualidad muy, muy dormida. Pero lo que sí que es preferente, lo que es indiscutible, es que la mente humana tiene un potencial dado por el mismísimo Dios, ¿vale? Es Dios el que nos da esa potestad, esa posibilidad de pensar, pero tenemos que tener en cuenta de que no vamos a poder entenderlo todo, ¿ok? Y ahí es cuando el hombre se encuentra, porque no estamos acostumbrados a que nos digan que no, entonces ahí es cuando el hombre empieza a cuestionarse a Dios, cuando nuestra mente finita no comprende en su totalidad a Dios. No sé qué opinas, Alex. Sí, total. Es parte de lo que hemos venido hablando o desarrollando desde los primeros videos, ¿no? Vemos que Dios nos ha dejado ciertas o muchísimas pruebas de su existencia, ¿cierto? Lo desarrollamos cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos de los milagros, cuando hablamos de su comunicación directa con el hombre. Y el hombre, por más que quiera entender el por qué y el cómo hizo todo, no va a poder, por lo que dices, tenemos una mente finita. Yo a veces suelo decirlo, es como si nosotros quisiéramos entender la mente de aquel que hizo la fórmula matemática más avanzada y estamos todavía en primero de primaria, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos serán reveladas cuando ya estemos con Él allá. Ya vamos a entender todo allá, aquí todavía no. Lo que entendemos aquí es porque Él en su misericordia ha decidido que así debe ser, ¿cierto? Así es. Y obviamente pues eso va también unido con esa relación, esa cercanía que nosotros tengamos con Dios, que es lo que genera
que Dios nos revele su voluntad. Uno no le revela su voluntad a aquel que no quiere obedecer. Exactamente. ¿Cierto? Entonces es una consecuencia de algo, y eso es lo que el ser humano, pienso yo, en humildad debe reconocer, acercarse a Dios, reconocer que necesitamos de Él, de su guía para poder ubicarnos en el camino correcto y empezar a resolver todas esas dudas que para mí de verdad siento que son normales, y también siento que a Dios no le molesta que nosotros tengamos esas dudas, pero que nos acerquemos a Él a resolverlas. Nosotros lo vemos en los evangelios. Lo vemos cuando los escribas y los fariseos se acercaban a preguntarle a Jesús. Y aunque las respuestas de Jesús en algunos momentos uno podría decir, no, pero qué fuerte, fueron fuertes porque el corazón, como lo manifiesta la misma escritura, de ellos no era un corazón de pregunta para entender, sino una pregunta para tentarle. Pero aún así, yo digo, el amor de Dios es tan grande que Dios le jalaba la oreja, pero Él le respondía, ¿sí? Entonces, si lo hacía de esa manera con una persona que no tenía, o con unas personas que no tenían la más mínima intención de aprender y corregir, cuanto más cuando uno se acerca a Él con ese deseo en el corazón de corregir, de entender y de acercarse a Él para que nuestra vida sea mejor. Así es. Lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos de admitir, en lugar de optar por la posición de preguntarle es que es Dios, es que esto porque sí, esto porque no, que es muy dado del ser humano, ¿no? Cuando no entendemos algo, entonces ya en lugar de aceptarlo, o sea, la fe es aceptar eso que no se ve, ¿no? Por eso es por lo que nos movemos. El ser humano tiende quizá más a pedir explicaciones. Entonces, tenemos que admitir que el ser humano necesita, es prioritario la ayuda de Dios para comprender a Dios. Eso es así. Si nosotros por nuestra propia mente intentamos comprender las cosas de Dios, vamos a acabar locos. Dice que la palabra es locura para aquel que se pierde. O sea que no podemos entonces comprender las cosas si no es el mismo Dios, como bien decía Alex, el que nos las revela. Yo quiero dar aquí 3 pinceladas muy, muy rápidas sobre este tema, sobre 3 puntos. El primero de ellos es que el hombre, el ser humano, debe de buscar a Dios. ¿Ok? Dios nos ha buscado a nosotros. Es más, yo me atrevería a decir que Dios sigue buscándonos a nosotros. ¿Sí? O sea, Dios siempre ha querido vivir con el hombre. Lo vemos desde el inicio con Eva y Adán, lo vemos cuando Él habita en el tabernáculo de Moisés, y lo vemos cuando Él venga por su iglesia, dónde es que vamos a estar y dónde es que están todas las personas que ya han partido de este mundo aceptando a Cristo como su Salvador. O sea, lo que decía, Dios nos está buscando, Dios nos ha buscado a nosotros, pero hoy es el momento de que nosotros busquemos a Dios. Y lo que Dios nos echa en cara, de lo que Dios se queja, es que el hombre no lo busca. Miremos lo que dice el Salmo. Salmos capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y continúa el Salmo diciendo, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero me quedo con la primera parte de este texto que dice, para ver si alguien, si alguien buscaba a Dios. Había uno al menos. ¿Perdón, Alex? Si había uno al menos que buscara. Exactamente, que lo buscara. Exactamente. Entonces, 1 es que el hombre debe de buscar a Dios. 2, si el hombre busca a Dios, lo encontrará. No es que yo lo diga, sino que el mismo Señor Jesucristo lo prometió. Miremos lo que nos dice Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 7. Versículo que nos debemos de aprender todos los cristianos. Pedid y se os dará.
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla y al que llama, se le abre. El mismísimo Señor Jesús dice que si lo buscamos lo vamos a encontrar. Y 3, y ya te paso la palabra, Alex, es que el hombre es perezoso para buscar a Dios. Ese es el problema que hoy en día nos tiene inmersos a toda la humanidad, incluso a la propia Iglesia. Y es que estamos dormidos espiritualmente. El problema es que tenemos entre manos un problema grave. ¿Por qué? Porque nos da pereza. Porque mira, yo decía en alguna, y me gustaría saber tu opinión, Alex, decía en alguna entrevista con el pastor Sisqueto de Barcelona y decía, el problema que hoy tiene el cristiano se llama comodidad. Sí, esa comodidad nos está matando, nos está llevando, nos está condenando, porque se ha perdido la pasión, el deseo de conocer a Dios, y eso lo habíamos dicho que es en la intimidad, en la búsqueda constante, ¿no? Como todo. Yo creo que en la vida diaria también, si nosotros tenemos un talento y no lo cultivamos, no le dedicamos tiempo, no va a pasar nada, ese talento no va a trascender. Aquí nosotros no estamos hablando de un talento, sino una relación. Y las relaciones se construyen a partir de esa cercanía, de ese intercambio, de ese conocimiento, de esa dedicación. Y no, si nosotros venimos con esos atributos de Dios, ¿cierto? No podemos pretender que Dios sea diferente a nosotros. Yo creo que esa cultura de la inmediatez, esa cultura de todo tiene que ser rápido, todo es para allá, pues se mete en la iglesia y eso ha generado todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Pues la tecnología misma que nos lleva a transmitir los servicios, entonces ya la gente dice, no, pues ¿para qué voy a la iglesia si yo lo veo por internet? Que pues, lo escuchábamos y lo veíamos bastante en la iglesia. El tema de, no, pues ¿para qué llevo la Biblia si ahí me colocan el versículo y yo lo leo, ¿cierto? Y ve uno que ya patina uno buscando dónde está Mateo y no, ahí lo busca en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque claro, pues si no la coge y nunca va ahí y la revisa, pues ¿cómo va a saber? Y hablábamos nosotros en estos días que era la espada, ¿cierto? La Biblia, la palabra de Dios, que fue con la que el mismo Jesús se enfrentó a Satanás, ¿cierto? Y si el mismo Jesús, que es Dios, lo enfrentó por medio de la palabra, pues ¿qué esperamos nosotros a hacer? Si no es con la palabra en nuestra cabeza. Entonces, eso y muchas otras prácticas, podríamos acá hablar muchísimo de eso, de todo lo que nosotros, es más, lo que nosotros mismos estamos hablando aquí, no puede ser la última palabra. Es de aquí todo el que nos escucha, el que nos ve, su tarea y su responsabilidad es a ver si lo que nos están diciendo ellos es cierto, busquen la palabra, leer nuevamente, investigar y a partir de eso se genera el conocimiento y de eso se genera la madurez del cristiano que necesitamos, ¿cierto? Así es. Entonces yo quiero cerrar este primer tema de las cosas que no se saben, no se pueden decir, diciendo esto. Dios se ha revelado, como decía Alex al inicio y lo que hemos ido explicando en otros programas, de muchas y muchas maneras. Pero Dios, si quieres conocer a Dios, lee y estudia su palabra. Ahí está la revelación de lo que Dios quiere que el ser humano sepa. Pero hay otra parte que, como bien decía Alex, no vamos a poder ni entender ni comprender mientras estemos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo de inmundicia. Solamente lo vamos a poder entender cuando estemos frente al Creador. Entonces, creo que en lugar de decir las cosas que no se saben, no se pueden decir, yo diría las cosas que no se saben, estúdialas en la Biblia, porque ahí Dios se revela a la humanidad. Yo con esto quiero cerrar este tema, Alex. No sé si quieres aportar algo para ir cerrando este primero. Sí, bueno, solo para puntualizar un poco lo que dijimos del agnosticismo, para que lo vayamos conociendo y también se vaya estudiando por parte de nuestros seguidores en este momento.
es una postura que afirma que la humanidad carece de los fundamentos racionales necesarios para justificar su creencia sobre la existencia de Dios o la no existencia de Dios. Entonces, para mí, esta es una posición neutra, ¿cierto? Y ellos dicen, se puede dividir en dos, el ateísmo agnóstico, que son los que no creen en la existencia de ninguna deidad, ¿cierto? Pero no afirman saber si existe alguna deidad o no, entonces como que están ahí, como mencionamos. Pero también hay otra línea que se llama el teísmo agnóstico, ¿sí? Que no afirma conocer la existencia de una deidad, pero aún así creen en una de ellas, que también lo vimos, fue una respuesta muy parecida a la que vimos en el video que estamos tratando. Sobre esto, pues, ¿qué vamos a decir ahí rápidamente? Nosotros en los anteriores videos explicamos sobre todas las evidencias que hay en la naturaleza, en los milagros, en la palabra de Dios, en nuestro diario vivir, ¿cierto? Todas esas son pruebas, ¿cierto? El tema aquí es que las pruebas, uno decide si las cree o no las cree, si son válidas o no son válidas. Entonces ahí vuelve y cae la pelota en el terreno personal. Son ustedes, somos nosotros los que decidimos si le creemos a Dios a partir de todo lo que Él ha dejado y todo lo que nos muestra todos los días. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios hay, que hay un Dios, ¿cierto? Y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Es súper importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Y hay una posición que me pareció muy interesante, la mencionamos en el primer video, que se llama la apuesta de Pascal. Pascal, pues, lo conocemos, matemático, filósofo, el creador de la primera calculadora, el creador hay unos temas de probabilidad en estadística. Y él nos hace la siguiente pregunta o el siguiente debate al tratar de la siguiente postura, mejor, al tratar de definir si Dios existe o no existe. Y él da 4 puntos. Dice, puedes creer en Dios, si existe, entonces irás al cielo, ¿cierto? Así lo define él en una tabla. Vamos a mostrarles aquí ahora en la siguiente diapositiva para que todos lo veamos y lo veamos ahí. Después dice, si puedes creer en Dios, si no existe, entonces no ganarás nada, ¿cierto? La tercera hipótesis dice, puedes no creer en Dios, si no existe, entonces tampoco ganarás nada, ¿sí? Y la cuarta dice, puedes no creer en Dios y si Él existe, entonces no irás al cielo. Y lo contrario al cielo, pues sería el infierno, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice él? Creer en Dios, eso ya, Dios existe, cielo, si no existe, no pasa nada. No creer en Dios, si Dios existe, pues entonces no voy al infierno porque yo no creí. Y si no existe, pues no pasa nada. Entonces él dice, la lógica, si tú lanzas una moneda al aire, el 50% te va a llevar a que hay un cielo, entonces es mejor creer, porque si la apuesta y en esa apuesta Dios existe, vas a perderlo todo, ¿cierto? Es igual, la conciencia del ser humano, lo que nosotros vemos, realmente nosotros no vamos a decir, no es que es mejor creer en Dios o no creer en Dios, porque si yo le pregunto a un ateo si vive bien y tranquilo, mira que sí. Si yo le pregunto a un creyente como nosotros, ¿usted vive bien? Yo también le voy a decir, feliz, vivo bien. Claro. Entonces, en ese nivel, digamos que estamos igual. Pero la gran diferencia es aquel paso que todos vamos a dar. Y es que la muerte, ¿qué va a pasar después? Entonces, ahí sí está el todo que perder, el nada que ganar. Que sería lo mismo, Entonces, decía él, definitivamente es mucho mejor creer que no creer, que es lo que nos están hablando, nos dicen que hace falta evidencias, ¿no? La sola lógica nos dice que es mucho mejor creer que no creer. Así es. Perfecto, completamente de acuerdo contigo, Alex. Bueno, con esto vamos a dar por zanjado este penúltimo comentario del vídeo. Y vamos ya sí por el último, ¿vale? Para que no se nos quede ninguno por fuera. Y este dice, para lo que quiero, creo, para pedir cosas, uno nunca sabe.
¿sí? De esas opiniones no las encontramos todavía. Yo, por si acaso, me curo en salud y pido, y si cae, pues cayó, ¿no? Ese es como los que juegan a los juegos de azar. Yo, por si acaso, exactamente, ¿no? Yo quiero basar mi punto de vista sobre esta expresión, sobre esta opinión, yéndome ¿a dónde? A la Biblia. A la Biblia. Y quiero que por favor me acompañéis. Vamos a ir a Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 24, y yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. El versículo 24 dice: cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Esto que estamos viendo es justo lo que hacemos nosotros cuando buscamos a Jesús para que satisfaga nuestra carne, cuando lo buscamos para que cumpla nuestros deseos, cuando le buscamos para que nos prospere en lo material, o cuando le buscamos, en este caso, para tener el estómago lleno. Recordemos muy brevemente qué había sucedido anteriormente. Jesús había dado de comer a 5.000 hombres, es decir, no estaban incluidas ni mujeres ni niños. Probablemente estaríamos hablando de cerca de 12.000, 15.000 personas, quién sabe. Entonces Jesús les había dado a suplir primeramente el alimento espiritual, porque estamos hablando de que son las bienaventuranzas, el sermón del monte, que está en Mateo 5, 6 y 7. Entonces la multitud, que ya tenían lleno el estómago de ese día, al día siguiente van a buscarlo para que Jesús les dé el desayuno. Y Jesús, ¿qué les dice? No busquen la comida que perece, sino la comida, sino aquella que da la salvación, aquella que a vida eterna permanece. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchos de nosotros acudimos como este comentario, ¿no? Acudimos a Él cuando tenemos una necesidad, cuando no tenemos comida en la despensa, cuando necesitamos encontrar un trabajo urgentemente, cuando necesitamos que nos ayuden para un examen del colegio, del instituto o de la universidad. O sea, había una compañera del instituto que decía que acudimos al Jesús bombero. Y así es, así es. Entonces, creo que hoy en día muchas personas lo hacen así, Alex. Buscan a ese Dios para que sacien sus propias necesidades y no por lo que realmente hay que buscarlo, y lo veremos más adelante. Alex, ¿qué opinas? Vuelvo aquí también, hay un tema en las preguntas que nos han hecho que muestra mucho lo que hay también en el corazón nuestro por tanto desconocimiento o también por la manera con que hemos crecido, ¿no? O como hemos vivido, ¿cierto? En ese pecado que hemos vivido desde el nacimiento, como lo dijo David en su salmo, que hemos sido concebidos en pecado aún desde el vientre de nuestra madre, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque mire que aquí hay un tema que esta persona dice: para lo que quiero, creo, ¿cierto? Y después complementa: para pedir cosas, pero para lo que quiero. Y ahí es donde a mí me parece que para mí saltó eso cuando lo escuché, porque ese es el ser humano, cree para lo que quiere, ¿sí? Y entonces para lo que no quiere simplemente pone en tela de juicio las cosas. ¿Y qué es para lo que no queremos creer? Pues para aquello que nos pide, nos dice Dios,
que debemos apartarnos porque es el mal camino. Si lo hablamos en palabras de Jesús, esa puerta es esa puerta amplia, ¿cierto? Que nos gusta caminar siempre por la puerta amplia. Y aquí hay una verdad que es necesaria, es imperativa que nosotros la comentemos, y es que Dios nos manda de una manera imperativa, ¿sí? No hay opciones ahí, que si queremos ser de los suyos, tenemos que hacer su voluntad y seguir sus caminos. Y nos los dijo él en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, por ejemplo, 30:16, dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mire que aquí no es una, si tú quieres, si tú ves como no, y eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Miles de años después nos lo dice Jesús en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cierto? Aquí no es el tema de si yo quiero, creo, no. Y eso es muy importante porque a veces se nos olvida eso y nosotros decimos, no, pero es que yo le pido a Dios y Dios no me escucha, no sé qué, cuando estamos en tiempos difíciles, pero si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué no sé qué? Entonces volvámonos y hagámonos esa pregunta, ¿será que es que estamos haciendo lo que Dios nos pide cuando a gritos estamos diciendo, no, es que ya no queremos que se hable de Dios en los colegios, ya no queremos, lo mencionamos esos días, que nuestros jueces saquen la palabra de Dios? En el Senado aquí, cuando se habló lo de creo que era la adopción sobre... la adopción de niños cuando son parejas del mismo sexo, ¿cierto? Que una persona acá en Colombia en el Senado dijo que no, que eso no era un escenario para sacar la Biblia, que ahí iban a realizar leyes y decretos, que la Biblia no era para ese lugar. Imagínese usted, si nosotros vivimos en una sociedad que está pensando en esas cosas, ¿cómo creemos que Dios responda a nuestras peticiones si no lo queremos en nuestra vida? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Así es. Fíjate lo que estábamos diciendo antes, ¿no? La cantidad de cosas por las que buscamos a Dios cuando nos interesa, por lo que decíamos, porque es que esto, es que lo otro, es que tal, pero la gran mayoría de veces nos olvidamos de buscar a Dios por una razón que es vital y la gente no lo hace, y es que por medio de Él y solamente de Él somos salvos. Así es. Olvidamos buscar a Cristo para agradecerle por un día más de vida. Olvidamos buscar a Cristo cuando realmente sin Él no tendríamos vida. O sea, lo que hablamos al inicio, ¿no? De no solamente la creación, sino el que nos sustenta el día a día. El aire que respiramos, el techo donde estamos, la ropa que llevamos puesta. O sea, por todo eso no le damos gracias a Dios, ¿no? Solamente es pida y si acaso, pues a ver si suena la campanita y nos cae. Fijaros una cosa que me gustaría dar un dato, y es que la estadística bíblica dice que solo 1 de cada 10 personas regresa agradecida cuando Jesús ha hecho un milagro en su vida. No es que lo diga yo, lo dice la propia Biblia. Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Voy a leerlo un poquito rápido porque es extenso, pero es para que lo entendamos. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia. Versículo 13, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Versículo 16 nos dice, y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho.
Ese hombre era samaritano. Y el versículo 17, aquí está la clave, nos dice, Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Jesús busca a seguidores que con amor tengan una fe genuina en Él. Jesús quiere que le sigamos por convicción, porque estemos convencidos de que sin Él nada podemos hacer. Busca que le sigamos porque hemos creído que por mediación de Él somos salvos y que sin Él estaríamos condenados y perdidos como oveja sin pastor. Alex. Totalmente de acuerdo, total. Cuando uno lee ese pasaje, yo me cuestiono, yo también digo, bueno, hay que preguntarse todos los días si uno hace parte de ese 10 o de ese 90. ¿No? Digamos que el afán de nuestra vida nos lleva en ocasiones a ser más parte del 90 que del 10. Y es como tú decías, es recordar, todos los días esas maravillas que Dios hace en nuestra vida, esa misericordia que tiene. Porque, como lo dice en su parábola, el afán de esta vida, los deseos, las necesidades, nos mantienen al 1000. Y entonces acá vemos cómo esta persona vuelve, le da gracias, y yo me acuerdo todos los días lo que tú decías, Señor, gracias porque me pude despertar hoy. Es que como lo hacemos todos los días, no es tan normal. Gracias porque mis hijos se despertaron, gracias porque tengo desayuno. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido a pensar cuántas personas hoy no han podido desayunar? ¿Cuántos padres hoy están con el corazón partido porque sus hijos no tienen que comer? ¿Cuántas personas están en hospitales sufriendo de dolores que no soportan porque por la enfermedad y nosotros estamos sanos? Nos levantamos, no, yo necesito cambiar de carro porque es que el carro que tengo, no sé, ya está muy viejo, tiene más de 5 años. Necesito comprar otro par de zapatos porque esto ya, no, ya todos los días me ven con el mismo par de zapatos. ¿Sí? Y esos son los pensamientos que a veces nos afanan. Y no estoy diciendo que esté mal que uno desee tener un mejor carro, una mejor casa, unos mejores zapatos, no. Porque si Dios te da la bendición, ¿por qué no la puedes disfrutar? Claro. ¿Sí? Sino que seamos agradecidos en el corazón con aquello que Dios nos está dando. Que así como a nosotros volteamos a mirar para el lado y vemos gente que está en nuestro nivel, y si volteamos a mirar para arriba, hay gente que va a estar por encima de nosotros. Y si miramos hacia abajo, hay gente que va a estar por debajo. Entonces, no es como la gran motivación nuestra el día a día, sino entender por quién estamos nosotros vivos y gracias a que esa bendición que nos ha dado Él nos tiene a nosotros con vida, ¿no? Yo creo que eso no lo podemos olvidar jamás. Es lo que decía Alex. Muchas veces pedimos cosas, la gran mayoría. No muchas veces, la gran mayoría se piden cosas por pedir. Lo que Alex dice, no, pues que Señor, es que ¿por qué me das un trabajo en el que gane 500? Yo necesito un trabajo en el que gane 1000. Señor, ¿por qué me das un piso en el sur cuando los del norte son más bonitos? Señor, ¿por qué me deja, porque yo no puedo llevar unas zapatillas de esta marca? ¿Por qué no me puede...? O sea, decir cosas que si uno los pone en balanza son cosas absurdas. Son cosas que no tienen ningún peso. Dice el apóstol Pablo que teniendo techo y abrigo, estemos contentos. Y detalles como esos, como los que dice Alex, o sea, detalles simplemente con el hecho de respirar, con el hecho de un plato de comida cada día, ponte a pensar eso, ¿no? Cada día tenemos un plato de comida, tenemos un techo donde estar resguardados del frío y del calor. Tenemos una ropa, mejor, peor, de un color o de otro que nos cobija, que nos protege. Una cama donde podemos descansar. Con todo lo que está aconteciendo tenemos salud nosotros, nuestros hijos. Que dice Alex, ¿cuántos padres no tienen roto su corazón en estos momentos? Y yo hablo por España, que sé cómo está funcionando. Aquí ahora mismo caer ingresado en un hospital es una locura porque nadie puede estar acompañando a un familiar. O sea, es decir, ese dolor de esos padres
teniendo un hijo ingresado en un hospital y no puedes acompañarlo, no puedes estar, sino simplemente estás a que te den una llamada al día para ver qué está sucediendo. Detalles como esos debemos de agradecer diariamente a Dios. Y para ir finalizando, entonces, para yo cerrar este tema, dice, para lo que quiero creo. No creas para lo que quieres tú, sino cree para lo que quiere Él. Y verás cómo las cosas van como deben de ir. Cree no para pedirle cosas, sino para que te dé lo que Él quiera darte. Porque seguro que vas a obtener más cosas si esperas a que Dios te dé lo que Él quiera, que si tú pides, porque va a haber cosas que no te van a hacer falta y cosas que te vas a quedar por fuera. Y como Alex decía con el punto anterior para finalizar, dice, uno nunca sabe, creamos en Dios, porque obviamente tenemos muchísimas bases para creer, pero si el día de mañana nos llaman a partir de este mundo, que cuando nos giremos nos encontremos en la gloria y en la presencia de Dios, y no nos encontremos en el lugar de tormento, donde dice la palabra que será el llanto y el crujir de dientes. La oportunidad es hoy. O sea, yo hablo con mucha gente sobre todo lo que está aconteciendo, no me extiendo mucho más para no irnos de tiempo, de todo lo que está aconteciendo, de pandemias, terremotos, todo, y yo digo, no es tiempo de prepararse, es tiempo de estar preparado, porque no sabemos en qué momento el Señor va a venir. Y qué mejor que estemos con nuestra maleta preparada para poder partir. Cuando nos dicen, nos vamos mañana de paseo. Para partir, ¿no? O sea, bueno, sí. Exactamente. Estemos listos, estemos preparados y no creamos por si acaso a ver qué y pido. Agradezcamos antes de pedir y dejemos que sea Dios el que supla nuestra vida y van a sobreabundar las bendiciones. Alex, no sé qué opines y quieras agregar para finalizar este tema. Sí, no, es que ahora que dijiste eso me acordé, vino a mi mente, yo creo que lo puso ahí, porque por eso es necesario creer como un niño, porque cuando hablamos de eso, de alistar las maletas, de estar listos para el paseo, vino la imagen de mis hijos, que es el único momento donde usted le dice nos vamos y usted lo ve que eso es rápido, alistan y en par boliones están, como dicen acá, en par boliones estamos listos, es cuando nos vamos de paseo. Te hago un inciso, mira, había una, para una anécdota lo que me estás diciendo. Una de las entrevistas con el pastor Sisqueto, así hablando del tema de lo de estar preparado y listo, me comentaba que había una anciana en la iglesia y un día se pusieron a predicar esto de estar listos, tenemos que tener la maleta lista. Y al día siguiente la señora se presentó en la iglesia con una maleta. Y el pastor le decía, pero hermana, dice, pastor, usted me dijo que tenía que estar lista, pues yo vengo aquí con mi maleta. Listo. ¿No? Un poco es eso, ¿no? Sí. No, pero y es eso, es de verdad, es que de eso nos habla la palabra, tenemos que estar listos, que no llegue el Señor nos encuentre haciendo otras cosas, como las vírgenes necias, ¿no? Y yo creo que a eso se refiere el Señor cuando dice que tenemos que creer como los niños para alcanzar el reino de Dios. Porque sí, nosotros entendemos que es sentido figurado, pero lo entendemos tanto que es de sentido figurado que estamos nosotros ahí como a veces dormidos, como decías anteriormente. Yo adicional a lo que ya mencionaste, porque si se nos va a acabar, ya se nos acabó el tiempo, mejor dicho, quería mencionar que también a veces todo este tema que se ha metido en ese pedir y esperar que Dios nos responda directamente, es como esa cultura del microondas, que escuché alguna vez algún pastor que dijo eso, y es que tú crees que la oración es, Padre mío, necesito esto, no sé qué, y a los 5 minutos ya tiene que estar sonando el pito de ti, lo tienes ahí, ve y lo sacas, y no, eso no es así. Y todo esto viene también de esa cultura que se va arraigando en el corazón de nosotros por todo el tema del cine, de todo lo que vemos, de la magia que te venden la lámpara, que solo sóbales ahí, ya pides tus 3 deseos, los tienes ahí, y creemos a veces que Dios funciona de la misma manera y estamos pecando, estamos agrediendo la santidad de Dios y su misericordia. Dios vino a morir en la cruz no para que nosotros fuéramos ricos en dinero y en cosas materiales, ¿cierto? Dios vino a morir en la cruz para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia, para que tuviéramos la bendición de decir, me voy al cielo y voy a estar con Él en un lugar donde vamos a compartir con el Señor eternamente. Eso lo tenemos que tener claro.
No podemos permitir que esa cultura que se está arraigando en la sociedad a partir de ese conocimiento humano y esa imaginación humana donde te dice que pides algo por magia y entonces vas a ser feliz y pides el hombre ideal. No, así no es, desafortunadamente. Todo es un proceso y todo se gana en una construcción. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, nos decía el Señor. Y es parte de eso, o sea, solo es para las necesidades diarias. No pedimos, Señor, bendice este mundo con tu presencia, con tu palabra, envía obreros a la mies, oramos para que no se pierda tanta gente, pedir por luz, por discernimiento. Entonces, todas esas cosas creo que nosotros debemos entender que Dios nos bendice por salvación, como lo dicen Romanos, para que lo coloquemos a ellos ahí, lo miren, nos bendice con sabiduría para que no nos apartemos de Él, ¿cierto? Nos dice, esto lo habla en Crónicas 19:4, con libertad, que es una de las cosas que más deseamos nosotros, que lo habla en Gálatas, ¿cierto? Entonces, a entender lo que nos dice su palabra, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín, siempre me complica esa palabra, corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Eso es Mateo 6, 19 al 21. Tengamos nuestro corazón allá en el cielo, hagamos nuestras riquezas allá en el cielo. Amén. Así es, Alex, completamente de acuerdo. Iglesia, con esto llegamos al final del programa y al final de toda esta travesía a través de la pregunta principal, que es si existe Dios. Espero que con todos los argumentos de citas bíblicas, ilustraciones, todo lo que hemos dado durante todos estos programas hayan sido más que suficiente para poder responder a la pregunta de si existe Dios. Igualmente, lo que siempre decimos, estamos abiertos y a vuestra disposición de si tenéis alguna pregunta, alguna duda, os queda algo pendiente, que por favor lo hagáis a través de nuestro chat, en los comentarios, en los vídeos. Estamos para escucharos y para que dentro de nuestras posibilidades las cuestiones sobre Dios puedan tener su respuesta. Comenzamos, si Dios lo permite, la semana que viene con programas donde vamos a responder vuestras preguntas. Ya tenemos varias, muy interesantes, con mucho jugo, profundas. Ya tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar hermanos y hermanas a través de comentarios de vídeos aquí en YouTube y de comentarios y respondiendo encuestas en Instagram. O sea que se viene algo bueno, algo interesante y algo que va a ser de edificación, y que estas preguntas que vosotros nos realizáis, así la haga uno, seguramente son muchas personas las que también tengan estas preguntas, y vamos a intentar, primero con el respaldo del Espíritu Santo, poder dar respuesta. Así que quiero agradeceros enormemente el apoyo, quiero de verdad que dar las gracias a Alex por una semana más, por subirte al barco de este proyecto y de poder llegar a la gente respondiendo estas inquietudes y estas dudas que muchas veces nos aparecen a cristianos y no cristianos. Sí. Alex, muchas gracias. Dime. No, igualmente a ti. Dios nos tenga por muchas semanas más acá, como siempre digo, aprendiendo, conociendo. Yo le complementaría lo que tú dices, y es, si no respondimos la duda, al menos que generemos más dudas, pero enfocadas a que vayas a indagar por ti mismo, a que busques muchas más cosas y que nos realimentes también después diciendo en el chat, mira, yo encontré esto, y generemos a partir de ahí ese conocimiento que tanto necesitamos para ese camino en el cual nos estamos preparando, ¿cierto? En el encuentro con nuestro Señor Jesús.
Amén, así es. Así que nada más daros las gracias por acompañarnos un miércoles más en este programa que está hecho para vosotros, el cual lleva por título ¿A dónde iré? Recordad que nos vemos el domingo en el servicio dominical, domingo 5 de la tarde, hora España, y con Alex, si Dios lo permite, nos vemos en 8 días, miércoles 8:30, hora España. Alex, muchas gracias a vosotros, feliz resto de semana, fuerte abrazo y miles de bendiciones. Os amamos. Bendiciones. Bendiciones, chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.